Ahora vamos a explicar lo que se conoce como derivación implícita. Entonces, la derivación implícita en realidad es la operación que se realiza, es la misma que hemos venido haciendo con las mismas reglas, sino que se llama implícita porque se realiza cuando la función es implícita. Entonces, si recordamos un poquito, hemos hablado antes de funciones explícitas e implícitas. La función se dice que es explícita cuando yo tengo una función y igual f de x, donde tengo claramente despejado y en función de x. Entonces, cuando y está, puedo despejar x, puedo despejar y escribirlo en función de x, ¿no? Por ejemplo, una función y igual 2x cuadrado más 1. Esta es una función explícita. Entonces, para derivar la función, ¿qué hacemos? Entonces, aplicamos la derivada respecto de x de toda la ecuación. Derivar respecto de x de y igual a derivar respecto de x de 2x al cuadrado más 1, ¿no? Derivamos cada uno de los términos. Esta derivada de y respecto de x es lo que hemos llamado y', o también derivada de y respecto de x, vamos a usar esta nomenclatura, esto es y', igual a derivada respecto de x de 2x al cuadrado, sería 2, este 2, que multiplica a este 2 que pasa a multiplicar por x a la 1, más la derivada de x respecto de 1, que es 0. Y aquí nos saldría derivada de y respecto de x, que es lo mismo que decir y', igual a 4x, ¿no es cierto? Eso es la derivada de una función que es explícita. Entonces, en la derivación implícita es cuando la función es implícita. Por ejemplo, en este caso, tengo una ecuación que depende de y de x, pero y no está despejado, o sea, no lo he despejado, está implícito. Pero y es una función de x, o sea, y depende de x y puedo encontrar la derivada de y respecto de x. Entonces, ¿cómo se deriva implícitamente? Se deriva implícitamente cuando no despejo y. Entonces, aplicamos la derivada de la función, sería derivada respecto de x del primer término de la ecuación, ¿no? Igual a derivada respecto de x de x por y. Entonces, lo mismo que hemos hecho allá. Y ahora derivamos miembro a miembro, ¿no? Entonces, esto sería la derivada respecto de x de y menos la derivada respecto de x al cuadrado, que sería esto, igual a la derivada respecto, esto es un producto, esto es x por y, aplicamos derivada del producto, sería derivada del primer factor, sería derivada respecto de x, todo multiplicado por el segundo factor, que es y, más el primer factor, que es x, por la derivada del segundo factor, que sería derivada de y respecto de x, por derivada de y respecto de x, ¿no? Derivada del producto. Derivada de y respecto de x es justamente lo que me piden, esto es lo que estoy llamando y', esto es derivada de y respecto de x, y', menos derivada respecto de x al cuadrado, esto es 2x, ¿no? Igual a derivada de x respecto de x es 1, multiplicado por y, en este caso era y, ¿no? Más x, que multiplica la derivada de y respecto de x, que sería y', ¿no? Y ahora podemos despejar y', entonces podemos decir que y' menos 2x menos y más xy, luego vuelvo a ordenar términos, más menos xy, este pasa, otro lado es negativo, menos xy igual a 0, y', ¿no? Y'. Puedo sacar factor común y', que multiplica a, aquí me quedaría 1, y aquí me quedaría menos x, y aquí me queda, puedo pasar al otro miembro, estos dos términos, 2 más 2x más y, ¿no? Más 2x más y, pasan al otro lado. Entonces sacamos factor común y' y tenemos
1 menos x por y' igual a, estos términos van al otro lado, 2x más y, y despejamos y'. Y' es igual a 2x más y dividido entre 1 menos x, ¿no? Y hemos encontrado ya la derivada y', que queda pues en función de y, porque y es justamente lo que no podíamos despejar, ¿no? En este caso se puede despejar y, pero a veces es complicado, entonces estamos dejando en forma implícita la derivada, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer estos dos ejemplos más. Encontrar y' en x cuadrado menos y cuadrado igual a 25, evidentemente aquí habría que especificar para un dominio y un rango en el que esto sea función, ¿no? Porque tal como esta es una relación. Entonces, especificando para dominio y rango que lo convierte en función, encontramos la derivada. La derivada, o sea, no voy a despejar y, aquí se podía despejar y, ¿no? Pero vamos a hacerlo como un ejercicio de derivación implícita. Entonces, hacemos como antes, derivamos respecto de x los dos términos de la ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a la derivada respecto de x de 25, ¿no? Y eso sería igual a, vamos a seguir aquí, derivada respecto de x al cuadrado sería 2x, más la derivada respecto de x de y cuadrado, derivación implícita. Primero, la derivada de la función potencial y cuadrado sería 2 por y, multiplicado por la derivada de y respecto de x, que sería y'. Derivada, repito aquí, derivada respecto de x al cuadrado es 2x, derivo la potencia, ¿no? Más la derivada respecto de x de y cuadrado. Aquí primero derivo el y cuadrado como una función compuesta, ¿no? Para traer la cadena. Primero derivo y cuadrado, que sería 2 por y. Por la derivada, porque y depende de x, por la derivada de y respecto de x, que es y', ¿no? Igual a la derivada respecto de x de 25, que es 0, porque es derivada de la constante. Entonces de aquí puedo decir que 2y por y' es igual a menos 2x. Podemos eliminar el factor 2 y por lo tanto puedo decir que y' es igual a menos x sobre y. Y esa sería la derivada implícita para esa expresión. Y' igual a menos x sobre y. ¿De acuerdo? Entonces, es los mismos conceptos, las mismas reglas, pero hay que darse cuenta que aquí, como dije en clases pasadas, hay que poder identificar cuándo tengo que aplicar regla de la cadena o no. Para el tercer ejercicio, hallar y' en seno de x más y igual y cuadrado multiplicado por coseno de x. Entonces, hacemos lo mismo. Derivamos respecto de x ambos miembros de la ecuación. Derivada respecto de x de seno de x más y igual a la derivada respecto de x de y cuadrado por coseno de x, ¿no? Entonces, hay que aplicar la regla de la cadena. Derivada respecto de x de seno de x más y, primero derivamos la función seno. Eso es primero derivada del seno, coseno. Coseno de x más y. Por la derivada del ángulo que está dentro. El ángulo que está dentro es x más y. Derivada respecto de x más y sería derivada respecto de x por derivada respecto de x más derivada respecto de x de y, para dejarlo indicado, ¿no? Entonces he derivado primero el seno, es derivada coseno del mismo ángulo, pero como el ángulo es de una función, para derivar lo que está dentro, como es una suma, derivada de x respecto de x más derivada de y respecto de x, ¿no? Y luego aplicamos también en el segundo miembro. El segundo miembro es derivada de y cuadrado por coseno de que eso es un producto. Entonces voy a dejarlo indicado, sería derivada respecto de x
de y cuadrado multiplicado por, derivada del producto, ¿no? Multiplicado por el segundo factor, que sería coseno de x, ¿no? Más el primer factor, que es y cuadrado, multiplicado por la derivada respecto de x del segundo factor, que es coseno de x. Aquí seguimos, esto sería coseno de x más y multiplicado por derivada de x respecto de x es 1, más derivada de y respecto de x, esto es y', igual a, este coseno de x está multiplicando, vamos a ponerlo aquí, coseno de x que multiplica a la derivada respecto de x de y cuadrado, primero la derivada de y cuadrado, sería 2 por y, multiplicado por la derivada de y respecto de x, que sería y', ¿no? Esto sería la derivada de este término, más el segundo factor, que es y cuadrado, multiplicado por la derivada respecto de x de coseno de x, la derivada del coseno es menos c, menos c, ¿no? Y ahora despejamos, esto sería, vamos a ordenar los términos, coseno de x más y multiplicado por 1 más y' igual a 2y por y' por coseno de x menos y cuadrado por seno de x, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar coseno de x más y multiplicado por 1 más coseno de x más y, todo multiplicado por y', igual a 2y' coseno de x menos y cuadrado seno de x. Sacamos factor común y', este término pasa al otro lado, coseno negativo, saco factor común, sería y' coseno de x más y, este pasa al otro lado, coseno negativo, y aquí me va a quedar 2y por coseno, entonces sería menos 2y por coseno de x, igual a, este término pasa al otro lado, coseno negativo, y aquí me va a quedar menos y cuadrado seno de x menos coseno de x más y, ¿no? Y ahora simplemente despejamos y', y' sería igual a, aquí podemos poner menos, si queremos cambiamos el signo, y cuadrado por seno de x sería más coseno de x más y, todo dividido entre coseno de x más y menos 2y coseno de x, ¿no? Y ahí tendríamos la derivada y' para esa función implícita.